Así que muy buenos días a todas y a todos. Esta es la clase número 6 de caracterización de terreno, ¿sí? En el contexto de esta etapa del curso que es de caracterización de terreno, y hoy día hablaremos de perforaciones. ¿Ya? Entonces, tengo que moverme acá. Ahí tenemos nuestro típico disclaimer. Y habíamos hablado de el ensayo de Veleta. Habíamos conversado que el ensayo de Veleta es un ensayo, ¿cierto?, para medir la resistencia última no drenada del suelo, y que se puede hacer tanto en terreno como en laboratorio, ¿ya? Entonces, aquí hay un videito sobre este ensayo. Es un video largo, ¿ya? Mi sugerencia es que lo vea en el canal de YouTube que se indica ahí, ¿ya? Que pertenece a la universidad que está ahí, el VIA University College, me parece, ¿ya? Es un video bastante extenso, ¿ya? Nosotros vamos a ir directamente a lo que es la aplicación en terreno. La vamos a buscar por acá, debe estar por acá. ¿Ya? Ahí están. Ahí habla principalmente de los instrumentos. Ustedes pueden ver de que esta va a ser una veleta construida. Tiene accesorios que se ensamblan para generar lo que es el sistema de veleta de medición, ¿sí? Y después esto se lleva a terreno y la veleta se ensambla y se hace el experimento. ¿Ya? Ahí está el equipo ensamblado, pero todavía no está completamente ensamblado. So if it's not marked on the root, you take a folding ruler and you start from the bottom of the vein and then you mark it for every 20 centimeters. ¿Por qué la colega marca ahí eso? Porque recuérdense que habíamos conversado que la veleta se puede hacer a diferentes profundidades. Entonces, lo que busca la colega es hacer una medición, ¿cierto? Hacer una vuelta, las vueltas necesarias con la veleta para medir la resistencia del corte a la profundidad que ella indica, y después baja 20 centímetros, ¿ya? Para poder realizar otra medición a otra profundidad. ¿Por qué? Porque una manera muy conveniente de describir y hacer la caracterización de suelos es a través de la descripción en profundidad de cómo varía el SSU en un suelo saturado. ¿Sí? When that's done, you start putting on the handle. You have the fixed handle like this, and there's a round hole and a square hole. And then you take the loose handle here, and these two have to be connected. You have a hook here for the spring balance, and you also have a hook here for the spring balance. They have to be on the same sides. Then the square part has to be downwards, and it's put on the root here, like this. Perdón. Ahí, ¿qué es lo que está generando la colega? Lo que está haciendo es que... algo pasó. Qué lástima. Algo pasó. Pero lo que la colega está haciendo ahí es generar, ¿cierto? Generar el sistema, ¿para qué? Para poder aplicar torque y también para poder medirlo. Y es por eso, esto se paró realmente. Chuta. Ya, vamos a tener que cerrar el programa. Cosas que pasan en vivo. Vamos a abrir esto. Y vamos a tener que
2021, otoño, perforaciones. Chuta, ojalá esté todo grabado como corresponde. Ya. Ahí está. Habilitamos contenido. Nosotros estamos. Chuta, no. Vamos a ir a hacer esta. Ya, perfecto. Ojalá no tengamos problema ahora. Lamento el impasse. Lamento el impasse. ¿Ya? Y esto estábamos por acá. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está generando la colega, ¿ya? Es todo el sistema para poder aplicar el torque, y ustedes se fijan, lo que tiene es una especie de romana, ¿ya? Es una romana con la cual ella está viendo cuáles son las fuerzas aplicadas, ¿cierto? Y ella conoce los radios y eventualmente con eso puede determinar qué es lo que pasa con los torques. ¿Ya? Is fixed here. So you need to take out the small clips and put the spring balance here before you start the test. The spring balance has to be mounted on between the two hooks, and it's a very good idea to mount it so that you can see the scale from the outside, so you don't have to go on the other side when you have to make the measurement. It has to be put on so that when you start twisting, it will go apart here, and you can measure the vane shear strength. You use a copper hammer, and it has to be of copper because it's soft. And then you start penetrating. And remember, this small stick cannot be in the hole when you do this. And you go down to the first line, the first 20 centimeters. Here. Then the first measurement is for the undisturbed strength, and it has to take about 2 minutes to go one to find the maximum value. So you go very, very slow. Ahí también hay un punto importante. El ensayo debe ser hecho de manera relativamente lenta, ¿sí? Y eso es muy importante. Y eso en general pasa en todos los ensayos geotécnicos, ¿ya? Los ensayos geotécnicos, cuando uno quiere tener una condición, por ejemplo, en un ensayo no drenado en un triaxial, ¿ya? Ahí lo que hace es que ocupa tazas pequeñas. Pero ¿cuál es la característica? Que uno tiene cerradas las válvulas, ¿ya? Aquí estamos en terreno, ¿ya? Entonces, en un suelo en terreno de esta naturaleza, las cargas que esa persona le va a poner, aun cuando sea esa velocidad, eso es una carga rápida en el contexto de un suelo, ¿sí? Para el cual uno va a determinar un S sub U, ¿ya? Aquí, según el contexto que estamos viendo, es muy difícil que haya arena en ese terreno, ¿no? Se ve el suelo relativo con algunos colores ahí en la zona de la llanta, ¿no? Entonces, probablemente este es un suelo con propiedades finas, ¿sí? De características finas, y en ese contexto el número de vueltas, ¿cierto? Para el contexto de suelo que probablemente se está ensayando, es una condición de carga rápida. And you can feel when you have hit the maximum value. And when you have reached that after approximately 2 minutes, you read the scale. So you take the measurements from the scale, stop here, and you write it down in your table here, and with 0.2 meters, you write the number from the scale in kilogram. That was 6. Then you twist the handle 10 times. And one time is 360 degrees. So this was 1, 2, 3,
And you have to make sure that you don't disturb the soil underneath the vein as you twist here. After 10 times, you make a new measurement, again, very, very slowly. And then you reach the new maximum value here. And that would be the strength of the remolded soil. ¿Por qué hizo esa medición al último? Recuerde, si usted chequea las curvas que habían anteriormente, lo que ocurría es que esto llega, generalmente alcanza un valor límite, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que ella menciona al final del video. Recuerden que en suelos finos, en general, hay un parámetro que es la sensibilidad, ¿no? Y para calcular la sensibilidad de un suelo, usted necesita la resistencia en estado intacto y la resistencia en estado remoldeado. ¿Qué es lo que pasa cuando ella da 10 vueltas? El nivel de deformaciones que usted induce en el suelo son enormes, ¿no? O sea, estamos hablando de una deformación gigantesca, ¿no? En la cual claramente el suelo tiene un estado absolutamente perturbado con respecto a la condición inicial. Considere que en la condición inicial ella lo que hace es enterrar, ¿cierto? Enterrar la veleta y hace un giro, ¿sí? Y toma una medición. Posteriormente, ¿qué es lo que hace? Ella perturba el suelo en grandes cantidades, ¿cierto? En una gran deformación. ¿Para qué? Para tener la resistencia en condición remoldeada, ¿ya? Súper importante eso. Esas 10 vueltas son relativamente rápidas en el contexto. Aquí leo algunas preguntas. Esas 10 vueltas son relativamente rápidas, ¿ya? O sea, las cargas que ella pone cuando hace esas 10 vueltas son rápidas. La perturbación que hace al principio dentro del contexto de un suelo fino también es rápido, ¿ya? Lo que pasa es que ella busca en esas 10 vueltas remoldear el suelo, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener la resistencia del suelo cuando está en una condición remoldeada. Ahora, lo que hizo la colega en ese video también puede ser reproducido en el laboratorio, ¿ya? Y los equipos para hacerlo son los que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Estas preguntas las hizo Francisco. No leo bien el nombre. Francisco González, ¿ya? Y ahí dice, ahí tiene un nivel idealmente, ¿ya? Por eso les hacía el comentario el otro día y que les mostraba la reglita. Idealmente siempre lleve ese tipo de accesorios, un nivel. ¿Para qué? Para garantizar que, para buscar tener las mejores condiciones de ensayo, ¿ya? Claramente en el video que nosotros estamos viendo, la horizontalidad es algo que eventualmente se puede perder, ¿ya? Pero al menos, si usted hubiera tenido un nivel en esas condiciones, probablemente hubiera al menos intentado controlar esa variable que es claramente importante, ¿ya? No da lo mismo si el ensayo se hace de manera diagonal, ¿ya? Es súper importante, pero hay muchas variables que en terreno son difíciles de controlar. Ustedes cuando hacen un SPT, ¿ya? Han habido situaciones en las cuales los SPT se desvían, ¿ya? Vamos a ver prontamente qué es lo que es el ensayo SPT. ¿Ya? Así que Francisco ahí me cuenta si le respondimos completamente la pregunta. Entonces, el ensayo de veleta también se puede reproducir en laboratorio y es el que está en la diapositiva que se presenta. Ahí ustedes pueden ver un muy buen video de la Middle East Technical University, que es una de las universidades, de las mejores universidades que hay en Turquía, ¿ya? En particular en geotecnia son muy, muy buenos, ¿ya? Y ellos tienen un video bastante bueno sobre este equipo, también realizado en laboratorio, ¿ya? Y ahí los invito a que lo vean. Es un video que no es tan largo, si ustedes se fijan dura 2 minutos, ¿ya? Así que se los dejo ahí para que lo puedan ver, ¿ya? Y con eso terminamos todo lo que es el tema de, en particular, la veleta. Y nos estamos saliendo un poquito de todo lo que fue el mundo de hacer perforaciones y sondaje, ¿ya? Entonces,
¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos las referencias con las cuales vamos a trabajar en este curso, ¿ya? En particular en esta parte, ya que el Cone Penetration Testing y The Engineering of Foundations y el Foundations Analysis and Design, ¿ya? Los libros con los cuales vamos a trabajar en esta parte en particular, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los métodos para realizar sondaje? Los métodos para realizar sondaje son la perforación manual, ¿ya? Que es una profundidad muy somera, ¿ya? Y tiene que ver con dos cosas, una componente técnica, que usted puede hacerlo con perforación manual. Vamos a ver el equipo para hacer perforación manual, con perforación por rotación o con perforación por lavado y corona, ¿ya? Entonces, la perforación manual, ¿qué es lo que hace la perforación manual? Generalmente la perforación manual es aquella que usted ve cuando está en terreno, ¿ya? Y requiere hacer excavaciones muy pequeñitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la perforación manual es la que está haciendo ahí el colega en la foto, ¿ya? Que es una perforación que probablemente, como ustedes pueden ver, el diámetro no es muy grande, ¿ya? Y que le va a permitir llegar a profundidades que en este caso probablemente no va a superar el metro y medio, ¿no? Y en la medida que se va profundizando, el confinamiento aumenta, por lo tanto es más difícil realizar la perforación. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, esto es una construcción muy somera. Ahí ustedes tienen el equipo, ¿ya? Aquí también les dejo un video, ¿sí? Para que puedan informarse, para quienes tengan alguna curiosidad, un poquito más sobre este tipo de, muchas veces se le llama muestreador, ¿ya? También se le llama perforador, ¿ya? Entonces, ¿es útil tenerlo? Sí, siempre va a ayudar, sobre todo si usted quiere rescatar material, ¿ya? Entonces, ahí tiene otra pala de muestreo, ¿ya? Y también le dejo el video ahí para que también lo pueda ver, ¿ya? A ver, podríamos verlo para que tengan una... Este es un buen video, ¿verdad? ¿Ya? The AMS Basic Soil Sampling Kit is designed to provide all the items needed for sampling in a convenient carrying case. Algo pasó. Estamos con problemas técnicos hoy día de visualización. Basic Soil Sampling Kit is designed to provide all the items needed for sampling in a convenient carrying case. This kit is based on the most popular auger and core sampler sizes. The kit contains one regular auger, one mud auger, and one sand auger, a rubber-coated cross handle, and 3 4-foot extensions. Also included is the AMS Core Soil Sampler with an AMS slide hammer to collect undisturbed samples. A nylon cleaning brush, 2 wrenches, and a slip wrench complete the kit. The kit is available in 2 different sizes, a 2 1/4 inch auger with a 1 1/2 inch by 6 inch core sampler, or a 3 1/4 inch auger with a 2 inch by 6 inch core sampler. This is what started it all back in 1942. The AMS regular head auger is the grandfather in the industry of soil augers. It is our most popular auger and is used in most soil conditions. The sand auger is designed for use in extremely dry, sandy soil. The bits are specially formed to retain loose, sandy samples. When you encounter heavy, wet, or clay soil, the AMS mud auger is the right tool for the job. The mud auger features an open cylinder, making removal of your sample easy. Special mud bits help you get to your required depth. The bits are spaced farther apart than the regular auger for easier entry into moist soils. Ahí está, es súper instructivo.
¿ya? Es súper instructivo. Este tipo de cosas son súper importantes conocerlas, ¿ya? Sobre todo desde una perspectiva práctica, ¿ya? Entonces, ¿en qué tipo de suelos vamos a ocupar este tipo de instrumentos? En suelos de baja media dureza, ¿ya? Usted no puede meter esto en una arcilla seca, por ejemplo, ¿ya? ¿Usted puede hacerlo en una arena? Sí, sí puede hacerlo en una arena, pero eso tiene que ser con una cuchara especial que le permita penetrar, sacar la muestra sin que la arena se le desparrame y se le pierda, ¿no? Al momento de usted sacar la cuchara. Entonces, obviamente, la cuchara que usted necesita para arena es diferente a la cuchara que se necesita para un suelo, eh, digámoslo, que presenta alguna característica cohesiva, ¿ya? Entonces, de baja media dureza con contenido de fino como arcilla o limos. Mientras más húmedo el terreno, más fácil es este tipo de operación. Y el video, la verdad es que lo demuestra bastante bien, ¿ya? Ahora, también está la perforación automática, ¿ya? La perforación automática claramente permite disminuir los tiempos de inversión en la realización de estas actividades, ¿ya? ¿Dónde la ven ustedes mucho esta perforación automática? La ven un montón aquí en Chile en el campo, ¿ya? ¿Con finalidad constructiva? Sí, para estructuras pequeñas, ¿ya? Para estructuras pequeñas de casas que estén sobre pilote, ¿cierto? O, en este caso, como ustedes pueden ver en esta foto, cuando ustedes quieren poner polines, ¿ya? Son pilotes pequeños, pero de pino prensado, ¿no? Y tienen aplicaciones tanto para construcción como para descierre perimetral, ¿ya? Ahora, la perforación automática, ¿sí? Tiene diferentes dimensiones, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la perforación automática que ustedes ven se puede transformar en una máquina enorme, ¿sí? Que lo que hace es que ya tiene aplicaciones industriales de escala a gran tamaño. Y, por ejemplo, ¿cuándo les van a servir? Le puede servir, por ejemplo, cuando usted quiere construir un pilote, ¿ya? Que los pilotes, que son la componente que vamos a ver al último del curso, en las últimas 5 clases, ¿sí? Algunas de las metodologías de los pilotes varían según el tipo de suelo. No es lo mismo, usted no construye un pilote de la misma manera en arena que en una grava, ¿ya? Así como también no es lo mismo construir un pilote en arena que en arcilla, ¿ya? Tienen diferentes tecnologías, tienen diferentes aplicaciones, así como también dependiendo del objetivo que usted tenga para el pilote que va a estar construyendo, ¿ya? Sin embargo, todas ellas, en lo que es el contexto de la perforación por rotación, usted tiene dos características principales. Y es que ambas aplican presión vertical y existe además una rotación, ¿ya? En este contexto, ahí ustedes tienen un video, ¿ya? En YouTube, donde lo que vamos a ver es cómo se produce esta perforación. Este es un video un poquito más cortito que el anterior, ¿sí? Donde, fíjense, no se ve, a ver, ahí sí. Fíjense que esto es muy parecido al anterior, pero obviamente significativamente mayor, requiere un equipamiento de significativa mayor dimensión, pero fíjense que a diferencia del anterior, esta tiene unos dientes acá, ¿no? Tiene unos dientes, no sé si se ve esto, no se ve en la pantalla parece, pero tiene unos dientes de penetración, ¿ya? Y lo que hace la perforadora es que con eso, ¿cierto? Va abriendo camino. ¿Por qué es importante eso? Porque este tipo de equipamiento no necesariamente tiene que ser en campo libre. Usted con esto, usted puede perforar fácilmente un radier, ¿ya? Usted puede romper concreto, ¿ya? Entonces, es importante ese tipo de alcance, ¿ya? Entonces, si seguimos viendo, ¿ya? Ahí lo que está haciendo es que esto está penetrando, ¿no? Y tiene esta forma que es equivalente a la de un sacacorcho. Entonces penetra, ¿cierto? Y la fuerza que tiene para sacar toda esa maquinaria, este equipo,
¿sí? Es bastante significativa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que todo esto se llena, toda esta hélice se llena de suelo. A este tipo de hélices en la jerga se le llama auger, ¿ya? O perforación tipo hélice también. ¿Ya? Ahí ustedes en particular pueden ver el tipo de suelo que está sacando el material, que está sacando, ¿sí? Suelo de color oscuro, ¿sí? Probablemente presenta algún grado de, ¿cierto? Propiedades cohesivas. Y lo que hace es que se deshace del material. Y salen grumos, ¿sí? Salen grumos, también salen algunas partículas de mayor tamaño. Y ahora lo que hace simplemente es que se deshace ese suelo y ahora sigue penetrando en profundidad, ¿ya? Entonces ya vamos viendo que existen diferentes tipos de perforación según los requerimientos que se tenga. Si usted quiere ir a bajas profundidades y va a tener una estructura pequeña, probablemente no va a necesitar un auger, ¿ya? Un auger significa un auger de tamaño industrial, no una grúa que tenga un auger, ¿ya? Una hélice. Lo que va a hacer simplemente es que si usted quiere poner polines, probablemente va a ir con la máquina anterior, ¿ya? Ahora, fíjese en esto, ¿ya? Si usted se fija en esta zona en particular, es súper importante. ¿Por qué? Porque acá se produce un fenómeno muy interesante y es que esto, además de penetrar, excavar y enfrentar situaciones en las cuales, ¿cierto? Porque en la medida que esto va penetrando, usted tiene presiones verticales y tiene rotación. En todo este sector de acá, y lo vamos a poner en verdecito, en todo este sector de acá, aquí alrededor, y acá, lo que se produce eventualmente es rotura de partícula. Y probablemente en esta, no probablemente, ocurre, ¿ya? En esta zona de interfaz ocurre también alteración significativa de las partículas, partiendo porque al principio se encuentra con un diente, ¿no? O se puede encontrar con una punta también. No todos los perforadores automáticos tienen dientes, ¿ya? Recuerda que también es un tema de diámetro y también de un tema de cuán profundo uno quiere llegar, ¿ya? Ahora bien, usted se preguntará, por ejemplo, ¿y qué es lo que pasa con el suelo alrededor? El suelo alrededor es un tema súper interesante en este tipo de perforaciones y que en este contexto es importante saberlas por ahora, pero hacia el final del curso vamos a ver que tiene una implicancia brutal en el diseño. ¿Y por qué? Porque resulta que si usted hace una perforación con este tipo de maquinaria, ¿ya?, orientada hacia pilotes, en este contexto hay una porción de suelo muy limitada que se da cuenta que al suelo lo están perforando en este sector, en este caso. Sin embargo, si usted no hace ningún tipo de excavación y usted pone un pilote martillándolo, que se le conoce como la metodología de Inca del pilote, ahí lo que ocurre es que el suelo, el suelo se tiene que desplazar, ¿cierto? El suelo se tiene que desplazar para, hacer para poder entregarle volumen al pilote que se va metiendo en el suelo, ¿sí? En este caso no ocurre eso. Entonces, esto va a tener implicancias significativas cuando nos acerquemos hacia el final del curso, porque vamos a ver que, dependiendo del tipo de instalación, el pilote puede ser de desplazamiento, con desplazamiento, sin desplazamiento o de desplazamiento parcial. Entonces, eso es súper relevante, ¿ya? Aquí tienen otro tipo de perforación, ¿sí? Es una perforación donde hay un tubo central y lo que hay son estas pequeñas ranuritas alrededor. En este caso, lo que hace la guía, ¿sí?, eventualmente puede tener dos efectos dependiendo de si esta guía, este tubo que está acá, está perforado interiormente o no, ¿ya? Y eso también es importante. Acá me parece que no tenemos video, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que todo este
esta parte del equipo acá, ¿sí? Toda esta parte del equipo acá tiene una condición de perforación diferente a la anterior. Esto tiene una forma helicoidal, pero es una forma helicoidal que no le permite rescatar muestra de suelo con las hélices, y la única manera que habría de rescatar suelo es de una manera tal que acá esto tenga una perforación. ¿Ya? Existen de su equipo, así como también existen de estos mismos, pero que no presentan perforación. Y nuevamente, todo eso depende de la aplicación, ¿sí? Ahora, usted se preguntará, ¿qué es lo que pasa acá con este tubito que está acá? Este tubito que está acá es un martillo. Y ese martillo, ¿ya?, se está presentando porque estamos pronto a entrar al primer ensayo de terreno que va a ser muy importante para nosotros en este curso, que se llama el ensayo de penetración estándar, ¿ya?, que es un ensayo que es de significativa importancia, en particular para acá, para Chile, ¿ya?, porque es uno de los ensayos que a lo largo de la historia y a lo largo de su historia de desarrollo de este ensayo es muy útil para estimar lo que se conoce como el potencial de licuefacción. La licuefacción es un fenómeno que escapa al contenido de este curso, sin embargo se ve en detalle en lo que es el curso de dinámica de suelos que estaremos dictando el próximo semestre, ¿ya? Entonces este es el martillo SPT, ¿ya? Martillo SPT, del SPT. Ya, importantísimo. Aquí lo que vamos a ver es otro tipo de perforación. Y fíjense que en esta, ¿ya?, probablemente no vamos a ser capaces de recuperar muestras. La hélice es intermedio entre el caso anterior y el caso preanterior, ¿sí? Esta es una hélice que eventualmente puede sacar suelo, que no saca muestra, ¿ya?, pero que también genera desplazamiento. El video lo sacaron, eso no me lo esperaba, no, vamos a tener que ver qué es lo que pasa con el... Algo pasa con el video, no se puede reproducir, ¿ya? Acá tenemos otro video, ¿ya?, pero este es de tamaño más grande, es un diámetro mucho mayor, fíjense, muy parecido al anterior, ¿ya? Ahí alguien me indica que... Espero que todos puedan ver el video. ¿Ya? Ahí hay remoción de suelo en este caso. Ahí veo en los chats que no pueden conversar. ¿Cómo hago eso? Ya. Los tenía, parece que no podían hacer preguntas a viva voz. ¿Ya? Ahí lo desactivé. Se me debe haber quedado quizás de la sesión anterior, ¿ya? Y con eso, ya con todo este preámbulo de lo que son las perforaciones, en particular nos vamos a enfocar hoy o lo que queda de nuestra sesión de hoy, nos vamos a enfocar en todo lo que son los sondajes, ¿ya? Los sondajes, aquí ustedes pueden ver que esto es parte de los sondajes, ¿ya? ¿A qué nos referimos con sondaje? Bien, es una sonda, ¿ya? Es una sonda que se mete en profundidad y que cumple la misión principal de hacer una perforación y recuperar el material de esa perforación, ojalá de la manera más inalterada posible, dentro del contexto a lo cual le podemos llamar inalterado, ¿ya? Y estos son
estos son muestras rescatadas de sondaje. ¿Ya? Muestras rescatadas de sondaje. Y es súper importante, esta foto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo primero es que le muestra que el realizar sondajes es una práctica que se hace de manera transversal, ¿sí? Anteriormente habíamos visto que había un martillo, ¿sí? Y estaba en un ambiente urbano, ¿ya? Ahí también se estaba haciendo un sondaje. Ahora lo que ustedes ven es que esto es un ambiente cordillerano, probablemente asociado a la minería, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Aquí ustedes observan una máquina de tamaño no menor, ¿sí? Es una máquina claramente industrial, ¿sí? Ustedes ven operarios, ¿ya? Usted no va solo a realizar este ensayo, no va solamente con la máquina, usted tiene que ir con gente altamente calificada para poder realizar este ensayo, ¿ya? Usted también va con cajas. A estas cajas se le llama cajas testilleras y son sumamente importantes. ¿Por qué? Considere que usted está en la montaña, en este sector, y usted lo que quiere es perforar 100 metros. Si usted perfora 100 metros y usted quiere aprovechar de buena manera el sondaje, lo que tiene que hacer es ordenar esto correctamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso es que se hacen estas cajas sondajeras. Y cada caja sondajera en general varía, pero usted puede encontrar cajas sondajeras que tienen uno, en este caso, uno, dos, tres espacios para ser llenados. Hay otras cajas sondajeras que tienen cinco, seis. ¿Ya? Y en general, esta distancia que está acá, que no se aprecia mucho que sea así en esta imagen, pero en general son de 1 metro. ¿Ya? Las cajas sondajeras en general son de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Porque también hay un tema operacional. Si usted quiere tener 100 metros con sondaje, eso quiere decir que usted también necesita varias cajas y que todas esas cajas deben ser transportadas y deben ser movilizadas. Entonces, ¿por qué 1 metro? Para que las personas que están desarrollando estos sondajes también tengan la flexibilidad para poder moverlas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted entra con el sondaje en profundidad y usted empieza a recuperar la muestra, ¿ya? Cuando usted recupera la muestra, usted recoge la muestra de manera ordenada, ¿sí? Identificando bien dónde el muestreo empezó y dónde el muestreo terminó. Y usted toma esa muestra de suelo, la lleva a la caja debe tener un diámetro que coincida con el diámetro de la muestra que le va a sacar, ¿cierto? O que sea un poquito mayor que la muestra que permite la máquina que usted tiene ahí, ¿cierto? Y empieza a ordenar de manera correlativa las muestras que salen del perfil de suelo o de roca, en este caso, ¿cierto? Y las empieza a ordenar de manera correlativa en estas cajas, ¿ya? Entonces, así es como usted va ordenando y obviamente si en el caso que usted quiere mostrar 100 metros, lo que hace es que va poniendo de manera correlativa en cada caja los 100 metros de suelo, ¿ya? Y obviamente en la caja usted lo tiene que ir marcando, tiene que ir marcando esta ranurita, ¿sí? En esta ranurita, ¿sí? Este pedacito que está acá corresponde de tanto a tantos metros. Este otro pedacito de acá corresponde de tanto a tantos metros. ¿Por qué usted dice por qué disecciona y por qué no lo mete entero? Porque lo que sucede es que no siempre sus muestras van a salir enteras. Sus muestras pueden salir con algunos problemas, ¿ya? Y todas esas cosas las vamos a conversar en la medida que nos vamos adentrando en este fascinante tema. La verdad es que es súper entretenido hacer sondaje, ¿ya? Entonces, los sondajes. Existen diferentes tipos de perforación con lo cual usted puede hacer sondaje. Recuerde, usted principalmente va a tener tensión vertical y va a tener rotación, ¿cierto? Pero también en este contexto usted va a tener inca, ¿sí? Inca, ¿qué quiere decir inca? Que va a haber un martillo martillando esto para ir penetrando. Usted va a tener percusión.
La percusión es que hay un equipo, ¿cierto?, que está generando percusión para que el suelo penetre en terreno. ¿Ya? Están los sónicos, ¿ya? Alta velocidad, y están con rotación diamantina. La rotación diamantina es una en la cual se ejerce la presión vertical, se ejerce la rotación, pero se ejerce con unos dientes de diamante en la punta, y eso en particular es muy importante y necesario cuando se está con suelos particularmente duros. Entiéndase, particularmente duros como una roca o incluso como una muy densa grava, ¿ya? Pero generalmente se ocupa harto más en roca, ¿ya? Entonces, diámetros comunes, súper importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le informan un sondaje, lo que le informan es el sondaje, es el diámetro del sondaje. El diámetro del sondaje se informa a través de su nomenclatura. HQ3, NQ3, HQ, NQ, ¿ya? Todo eso también son importantes datos con los cuales no necesariamente uno se los tiene que saber de memoria en esta etapa, pero sí entender de que según el tipo de nomenclatura se corresponde también a un diámetro distinto de perforación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sondaje? Las ventajas son que usted puede alcanzar profundidades significativamente mayores. ¿Por qué? Porque el sondaje, al tener una guía, llámele guía en este caso, el sondaje se puede ir complementando con barras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una barra de 3, 4 metros, ¿sí?, lo que hago es que tengo el penetrador, ¿ya? Y lo que usted tiene es que esto va entrando, va haciendo la perforación, y esto está conectado a unos tubos, ¿ya? Y este tubo se mete en profundidad, o también se puede meter en la dirección que usted guste. La verdad es que los sondajes se pueden hacer en varias direcciones. No tienen que ser necesariamente verticales, pero obviamente se hacen según la necesidad que exista. En este caso que nosotros vamos a estar conversando en este curso, en general vamos a estar hablando de sondajes que se hacen en la vertical, pero también se hacen perforaciones horizontales, ¿ya? A veces las perforaciones horizontales pueden llegar a ser tan grandes que hoy en día hay algunas tecnologías a las cuales se les denomina trenchless technologies, ¿ya?, que en el fondo es cómo instalar cañerías de gran dimensión o sistemas de cañería o sistemas de línea bajo la superficie de la Tierra, ¿sí?, sin la necesidad de hacer estas excavaciones que lleguen hasta la superficie, sino que en el fondo son pequeños túneles que se hacen, ¿ya?, para poder instalar estos sistemas. Entonces, en ese contexto, la ventaja de la profundidad, sin duda, que es uno de los grandes highlights que, por así decirlo, tienen los sondajes, ¿ya? Pueden trabajar con agua. Es súper importante eso, ¿ya? Súper importante. Pueden trabajar bajo la presencia de agua y son significativamente más rápidos que las calicatas. Recuerde que las calicatas tienen grandes ventajas, pero una de las desventajas de las calicatas es el tema de la profundidad. Usted no puede ir muy profundo, no puede exceder los 8 metros. Difícil que vaya más allá de los 8 metros. Se han hecho más allá de los 8 metros, por supuesto, ¿sí? Pero no es lo que se habitúa, ¿ya? Desventajas. El muestreo en general está alterado, ¿ya? Está alterado. ¿Y por qué? Porque hay una perturbación importante que está sucediendo en el frente de la perforación, que está dado por este sistema que va rotando, penetrando y que va metiendo, ¿cierto? Va metiendo material dentro del tubo. Recuerda que queremos sacar muestra. No solamente queremos perforar, lo ideal también es sacar la muestra para conocer el suelo que estamos teniendo. Entonces, en ese contexto, el suelo que entra al muestreador en general está perturbado, ¿ya? El tamaño de la muestra. Las perforaciones estas no tienen tamaños muy grandes, ¿ya? Entonces, puede ser eventualmente una dificultad. Por ejemplo, suponga que
supongamos que estamos trabajando con un diámetro típico, un HQ3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas perforaciones tienen estos diámetros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si nosotros nos encontramos con un bolón de este porte, ¿cierto? En el camino, nosotros vamos a sacar un testigo de roca y eventualmente eso nos puede llevar a una malinterpretación del sondaje, ¿no? Entonces, es por eso que los sondajes, esa es la ventaja de los sondajes, que si nosotros tenemos un testigo de roca que es de 10 metros, probablemente vamos a pensar que efectivamente es una roca. Sin embargo, si vemos un estrato de roca de 30 centímetros y tenemos arena, roca, arena, probablemente también va a entrar en la discusión. La pregunta es: ¿roca o es un bolón que simplemente se perforó y se atravesó? ¿Ya? Y eso también es importante tenerlo presente. ¿Ya? ¿Es puntual? Por supuesto que es puntual. Una vez que nosotros elegimos un sector para hacer ese sondaje, en el fondo nos tenemos que casar con ese sondaje. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que tenemos que ser muy estratégicos. ¿Para qué? Para definir qué es lo que pasa con la posición de dicho sondaje. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa, un poquito más en detalle. Aquí ustedes lo que ven es que hay una zona de influencia lateral. Cuando ustedes meten este sondaje en el terreno, hay una zona de influencia lateral, que es parecido al fenómeno que se produce cuando veíamos las otras excavaciones a través de hélice, ¿cierto? O incluso la excavación que se hace manual a través de esa cucharita con la cual estábamos viendo. Existe una perturbación lateral. ¿Ya? Entonces, hay una zona de influencia lateral alrededor de la barra que va penetrando en profundidad. Es inevitable tener eso. ¿Sí? Ahora, el suelo que va ingresando y que se va desplazando hacia la superficie, ¿sí? Es una zona de gran fricción. ¿Ya? Es súper importante tener eso presente. En general, esto es de acero. Estas barras son de acero. Y existe una fricción entre el suelo y la barra. Por lo tanto, solamente por el hecho de irse desplazando hacia arriba el suelo dentro de esta barra, ¿ya? Es que se genera una perturbación del material. ¿Ya? Entonces, existe una zona de gran fricción entre las paredes de la barra y el suelo de la muestra que va ingresando. Ahí le voy a poner un la para que lo tenga. Y eso obviamente induce una zona alterada en la zona de contacto entre el suelo y la pared del muestrador, que se da en esta zona, ¿no? Que se da en esta zona de acá. ¿Sí? Ahora, afortunadamente, ¿sí? Y dependiendo de los alcances que usted le quiera dar a su suelo, existe una zona de menor alteración. ¿Ya? Y esa zona de alteración generalmente se puede asumir que la mitad del diámetro está relativamente inalterado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ese valor de medios no es fijo. ¿Ya? Ese valor no es fijo. Depende del tipo de suelo y hay estudios que caracterizan qué es lo que pasa o cuáles son los desafíos que existen cuando usted quiere tener una probeta inalterada. ¿Ya? Entonces, súper importante tenerlo presente, pero de medios es un número razonable para asumir de que existe una porción de suelo que no está significativamente alterada por todo lo que es el proceso de muestreo. ¿Ya? Súper importante. Entonces, sondaje. Son ensayos posibles de realizar. ¿Ya? Eso es lo más importante, que usted cuando tiene un sondaje, si bien usted puede hacer solamente el sondaje, lo ideal es que aproveche el sondaje para tener más información. ¿Ya? Considere que es muy difícil llegar en profundidad y en ese contexto el sondaje es un tremendo aliado porque nos permite rescatar muestras. Entonces usted puede obtener muestra para, por ejemplo,
llevar al laboratorio y hacer ensayos de caracterización, ¿sí? Sin embargo, siempre que tengan la posibilidad de perturbar el terreno a través de un sondaje, trate de obtener información a través de... trate de obtener información de, que sea muy útil para su diseño desde el propio sondaje, ¿ya? O sea, si usted me da a elegir entre tener ensayos de laboratorio y tener ensayos de terreno, por lejos, ensayos de terreno, ¿ya? Y al laboratorio solamente los básicos: caracterización, granulometría, eh, gravedad específica, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero entre un ensayo triaxial y un ensayo de terreno, ¿ya? Ahí la decisión tiene que ser muy bien tomada y analizada, porque tener ensayos de terreno es realmente una tremenda ventaja, ¿ya? Más allá de todos los problemas que los ensayos de terreno pueden tener por sí solos, ¿ya? Muchas veces hay ensayos con los cuales muchos colegas no están conformes con la teoría que hay detrás de ese ensayo, ¿ya? O con el grado de perturbación que se induce en el ensayo y que por lo tanto lo que se está midiendo no es necesariamente representativo del terreno que se está observando. Entonces ahí es donde viene la discusión técnica de, ok, tenemos estos ensayos, tenemos la disposición en terreno, ¿qué hacemos? Ensayo de laboratorio, ensayo de terreno, ¿ya? Entonces siempre tratar de tener un sabio equilibrio entre ambas, ¿ya? Sumamente importante. El SPT, ese es un ensayo que se puede hacer. Ensayos de presiómetro, ¿ya? Ensayos geofísicos de velocidad para que usted le mida la velocidad donde corta el terreno. La velocidad donde corta el terreno es súper importante. ¿Por qué? Por la caracterización dinámica de los terrenos que nos permiten estimar qué es lo que va a pasar con la respuesta sísmica, por ejemplo, ¿ya? El downhole y el crosshole en ese caso, y el suspension logging test. Ensayos de filtración, el Franco-Luyon. Usted se preguntará, ¿por qué hay dos tipos de ensayos de infiltración para un sondaje? Porque no es lo mismo perforar una roca que perforar un suelo. Por lo tanto, asimismo, no es lo mismo hacer un ensayo de infiltración que en una roca, y por lo tanto usted tiene ahí la diferencia entre el Lefranc y el Luyon. El Luyon es para roca, el Lefranc es para suelos, ¿ya? Entonces, uno de los ensayos más usados durante un sondaje es el ensayo de penetración estándar, o SPT. Y así es como vamos entrando ya de lleno a esta etapa del curso, ¿ya? Porque los resultados del ensayo de penetración estándar son importantísimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque le van a permitir obtener un parámetro que por ahora lo vamos a llamar N160, el cual incorpora muchos factores de corrección con respecto al número de golpes reportados. En el SPT usted lo que hace es que penetra con el sondaje, y a la profundidad que usted llega penetrando, usted lo que hace es que de una manera coloquial, por así llamarlo, usted agarra, toma, empieza a pegar martillazos al suelo, ¿ya? Y lo que hace es que usted mide el número de golpes en los cuales, el número de golpes que usted requiere para que ese martillo que está martillando el suelo avance una determinada distancia, que en este caso son 15 centímetros, ¿ya? Entonces, eso tiene un montón de factores involucrados, ¿ya? Porque hay una perturbación del suelo importante, está a una profundidad significativa eventualmente, en la cual hay elementos como el confinamiento. Si usted quiere tomar una muestra de suelo a 100 metros, no es lo mismo penetrar y percutar en esa muestra de suelo a 100 metros que hacerlo a 10. Entonces, hay un efecto de confinamiento, hay un efecto de energía, hay un efecto por las barras que usted utiliza. Y todos esos detalles los vamos a ir viendo en la medida que esto se va avanzando, ¿ya? Entonces, este incorpora muchos factores de corrección al número de golpes reportados, correlacionando con propiedades del suelo. Y los factores de corrección dependen de las condiciones de ensayo, de equipo utilizado y condiciones de terreno durante la realización del ensayo. En particular, ¿ya? Y esto es una de las cosas importantes del SPT en nuestro país, es que
este ensayo es muy importante para la determinación de la licuefacción, una de las amenazas más importantes que enfrentan los tanques de relave, y no solamente los tanques de relave, también los edificios en las zonas costeras, como Concepción, para el 2010. Hasta el 2010 había muchas dudas de si en Chile pudiera haber licuefacción de manera masiva. Toda la zona de Concepción fue afectada de manera significativa, incluyendo algunos relaves por el efecto de licuefacción. ¿Ya? Me parece que estamos en un buen pie ya para terminar. Yo lo dejaría hasta acá y seguiríamos el próximo martes con lo que es el ensayo de penetración estándar. Entonces, si no hay más dudas, consultas con respecto a lo que hemos estado viendo el día de hoy, me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Chao, chao, muchas gracias, que estén bien.